Muchas gracias. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes que han acudido a esta invitación, a este evento. El agradecimiento a los compañeros de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que son nuestros anfitriones. Ellos se encuentran preparando su Congreso Nacional, que se va a realizar en los próximos días, y son parte de este evento. Esta reunión tiene como propósito fundamental discutir tres problemas muy concretos. El primero, un documento que ha sido enviado desde hace algún tiempo atrás, que es de conocimiento de ustedes, que hace relación con un análisis de la situación política que vive el país y las propuestas de soluciones que desde nuestra óptica lo hacemos a esa crisis del narcoestado fallido. El segundo es un tema relacionado con el documento que también ha sido difundido, que fue enviado a la Corte Constitucional en el mes de enero de este año, relacionado con la convocatoria de la consulta popular para ir a una asamblea constituyente en base al artículo 444 de la Constitución. Y un tercer punto relacionado con algunas cuestiones de orden organizativo a nivel nacional para llevar adelante la campaña por el triunfo del voto nulo digno 2025 y la convocatoria de la Asamblea Constituyente del Pueblo, porque debe quedar muy claro, nuestra propuesta es integral. No solamente decimos voto nulo, decimos voto nulo y la inmediata convocatoria de una Asamblea Constituyente del Pueblo para construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Así que eso debe quedar muy claro, compañeros. Nosotros no estamos aquí con posiciones oportunistas ni individualistas de seguir en este mismo berenjenal en que nos tiene la partidocracia corrupta. Queremos algo nuevo para el país. Para eso estamos aquí. Bien, entrando en materia, el documento que ha sido enviado, que me voy a permitir hacer un resumen muy ligero para luego abrir la discusión, dice: unámonos por el triunfo del voto nulo 2025 y por una asamblea constituyente del pueblo para una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Este documento tiene como primera parte un resumen de lo que es el criminal narcoestado fallido en el Ecuador y su partidocracia gobernante en esta crisis que estamos soportando, que desde nuestro punto de vista es una crisis que ellos no la van a resolver. No tiene solución dentro del marco en el que estamos. Y esta parte, pues en el documento, que ya ustedes lo conocen, solamente estoy haciendo un recuerdo, se analiza que el narcoestado fallido, porque hay que diferenciar que una cosa es el Ecuador, nuestro bello Ecuador, que es un país bello, con tierras de todas características, con climas de todas características, con gente buena, trabajadora, sana, honesta, inteligente, luchadora, un país que tiene mar territorial, que tiene riquezas inmensas en todos los aspectos naturales, para el sector agrario, agropecuario, industrial, petrolero, minero, marino, etcétera. Sin embargo, de eso está en crisis total, en donde predomina evidentemente el desempleo, la carestía de la vida, donde predomina un endeudamiento externo multimillonario que llega ya a los 90.000 millones de dólares, en donde predominan privilegios para determinados sectores de la oligarquía del país y la miseria para la mayoría de ecuatorianos y el atraso para el país. Todo eso se resume en esta parte del documento. No vamos a referirnos ahora en honor al tiempo. Entonces yo creo que aquí lo que se hace referencia es a este hecho central, que el Ecuador soporta un narcoestado fallido. Hasta una revista internacional ya hace referencia a esto. Una revista londinense, con lujo de detalles, narra lo que pasa en el narcoestado, un nuevo narcoestado en el mundo.
Pero el gobierno y los representantes de ese narcoestado niegan esta realidad, porque quieren seguir manteniéndolo en función de sus privilegios innegociados. Entonces eso debe quedar muy claro. Hay un narcoestado en el país que se expresa en las diferentes esferas, tanto de la economía nacional, ahora una economía que está infiltrada por el narcotráfico, en la industria, en la construcción, en las finanzas, en el propio gobierno. No hay que olvidar que Correa, por ejemplo, ha sido uno de los, el Correato estuvo ligado y está ligado a uno de los grandes grupos narcotraficantes internacionales, conocido como el grupo de los choneros, de los lobos, etcétera, y que están involucrados en este juicio de Metástasis, con nombres y apellidos, con cifras, con documentos, que van a ser sentenciados ya por la justicia ecuatoriana. No hay que olvidar que este propio gobierno de Lasso y de Noboa están involucrados también en el problema relacionado con el caso de Purga, del León de Troya, denunciado por la Policía Nacional, por la Dirección Nacional de Antinarcóticos, en un documento llamado León de Troya. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Y así por el estilo, el caso Purga. Entonces este es un narcoestado infiltrado, el narcotráfico en el gobierno, infiltrado en la Asamblea Nacional, presidida ahora por una señora que públicamente es reconocida a nivel de Santo Domingo como la pareja de uno de los líderes del narcotráfico de Santo Domingo, entregada en bandeja de plata a la presidencia por el señor Henry Crofle, social cristiano, en base al pacto que tienen con el Correato. Ahí está el narcotráfico dirigiendo al Parlamento Nacional y el narcotráfico dirigiendo la justicia, preso ahora el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, acusado directamente por sus vínculos con el narcotráfico de vender jueces, de vender fiscales, para dejar en impunidad a estos criminales. Y luego nos dicen que no hay narcoestado. Ahí está el Consejo Nacional Electoral, al servicio de toda esta caterva de infames que vienen desgobernando el Ecuador. Esta es la realidad. Y en la economía igual, abandonado el agro, señores, en una crisis terrible. Centenares de miles de pequeños y medianos productores hecho pedazos, porque no tienen la atención del Estado, porque el Estado, los directivos del Estado están preocupados de sus negocios innegociados ligados al narcotráfico internacional multimillonario. Más de 25.000 millones de dólares al año circulan en el país por el narcotráfico. Y nos dicen que no tenemos un narcoestado. Entonces esto debe quedar muy claro, señores, porque si no partimos de las bases de fondo, nos equivocamos. Y las soluciones que se plantean no son las mejores. Eso se analiza en el documento, ustedes lo tienen en detalle. Pero ahí surge la segunda parte. ¿Cuál es la causa para que esté el Ecuador como está? Porque debe haber una causa. Cuando uno se enferma, tiene temperatura, es porque algo está funcionando mal en el organismo. Pues, tiene una infección, tiene una gripe. Acá es igual. Si el Ecuador está como está, debe haber una causa determinante. Y nosotros señalamos que esa causa determinante es el Estado, montado en Montecristi por Correa, por el Correato corrupto, en base a la Constitución de Montecristi, que está vigente, que es el sustento jurídico legal en donde se levanta todo este edificio del narcoestado fallido, que tiene ahí pues organismos que no sirven para nada bueno, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un mamotreto que no sirve para nada bueno, que eso debe desaparecer, pero se lo mantiene ahí pues porque es parte de la Constitución, porque el narcoestado se basa en la Constitución de la República impuesta por el Correato el 2008 en Montecristi. Ahí está. ¿Cómo podemos deshacernos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si es que no se cambia la Constitución? No hay cómo. Es la Constitución, señores. Esto debe quedar claro. El Estado está ahí,
con la Constitución como ley fundamental, como ley suprema para todos los ecuatorianos. Pero es la segunda parte que se determina aquí en el documento. Y luego se habla como una tercera parte, ¿quiénes son los culpables de todo esto? Alguien debe ser culpable, ¿o no? Nosotros decimos, los trabajadores no son los culpables, los campesinos no lo son. El pueblo no es culpable de esto. Yo no me siento culpable de esto. ¿Qué tengo que ver con esto? Absolutamente nada. Igual ustedes. Los culpables son los que han gobernado este país, los que han detentado el poder durante los últimos 17 años y los últimos 40 años, si somos un poco más prolongados en el tiempo. Ellos son los culpables del desbarajuste que vive la República. Ellos son los culpables del abandono del agro, del desempleo y del narcotráfico y de la impunidad. Ellos, no nosotros. Los gobiernos que se han turnado en el poder en los últimos 17 años. ¿Cuáles? Rafael Correa, el gobierno de Lenín Moreno, correísta, puesto por Correa con fraude, con apagón, en base a este Consejo Nacional Electoral que sigue todavía vigente, manejando ahora las elecciones. Ellos son los culpables, los que manejaron la Asamblea Nacional durante estos últimos 17 años y aprobaron las leyes que les dieron la gana, que no han resuelto la crisis del país. ¿Quiénes más? Los que han manejado la justicia, pues, los contralores. Ahí está Poli, preso en Estados Unidos por ladrón, por delincuente. El otro contralor, el Celi, igual preso aquí por delincuente. Ellos son los culpables, ¿o no? Entonces tenemos que señalar con presión, pero ellos representan a fuerzas económicas, pues, a fuerzas políticas. ¿A quién representó Lazo? ¿A qué sector económico? ¿Que era empleado de alguna empresa? ¿Que era profesor de algún colegio? No, pues Lazo era dueño del Banco de Guayaquil, un banquero que representa a los banqueros. ¿A quién representa Noboa? Él es el hijo y nieto de uno de los más grandes oligarcas de la historia del país, ¿o no? Luis Noboa Naranjo y Álvaro Noboa, y él mismo es un oligarca. Ellos han gobernado el país. Ellos son los culpables de lo que pasa en el Ecuador, no nosotros. Y ellos pertenecen a partidos políticos, pues, a Social Cristiano, ahora a Acción Democrática Nacional, ADN, al partido roldosista, al partido de Correa, y a todos los partidos políticos que están registrados en el Consejo Nacional Electoral, a toda la partidocracia corrupta. Si no tenemos claro esto, estamos perdidos, porque le estamos haciendo el juego a ellos. Pues eso es lo que dice el documento, compañeros. Los culpables son ellos, la partidocracia, los gobernantes, los que han manejado el gobierno, la asamblea, justicia, etc. No el pueblo. En fin, luego teníamos otro capítulo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones? Porque aquí hay dos soluciones de fondo. La que plantean ellos, los que han gobernado el Ecuador, los culpables de la crisis. Y las otras soluciones son las que planteamos nosotros, los que somos las víctimas de la crisis. ¿Qué soluciones nos han planteado ellos? Están a la vista. Nos plantearon consulta popular de Correa, consulta popular de Lenín Moreno, consulta popular de Lazo. ¿Y qué han resuelto? Díganme. Nada. Todo sigue igual o peor. La última consulta que tanto bulla le hizo este actual presidente Daniel Noboa, diciendo que iba a combatir el narcotráfico. Y todos los días los crímenes están a la luz del día. No han resuelto nada.
con sus consultas populares. Y este presidente se negó a incluir la pregunta que nosotros le planteamos, de que incluya en la consulta popular y le pregunte al pueblo si quiere o no quiere una asamblea constituyente, pues se negó, porque no les conviene, como se niega la Corte Constitucional porque no les conviene, pero hay que seguir en nuestra propuesta. Entonces ellos, consultas populares. Y ahora las elecciones 2025. Ya tuvimos las elecciones 2021, igualitas a las de ahora, con las mismas leyes, con el mismo Consejo Electoral, con los mismos partidos políticos de la partidocracia corrupta y sus candidatos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Veamos la realidad, pues. El 2017, el resultado fue un gran fraude electoral, incluido apagón. 2 horas apagaron la luz del Consejo Electoral para amañar los resultados y hacerle triunfar al correísta Lenín Moreno. ¿Y cuál fue el resultado de ese gobierno? El desastre nacional. Luego vinieron las elecciones del 2021, igual, con las mismas leyes, el mismo Consejo Electoral, la misma partidocracia corrupta, los mismos candidatos de esa partidocracia corrupta, y resultó un nuevo fraude electoral, ¿o no? ¿Y cuál fue el resultado? Lazo, presidente. El banquero Lazo, que nos decían que como él pues tiene dinero, sabe administrar sus bancos y va a administrar bien el gobierno, el Estado. Ahí están los resultados. 2 años duró y tuvo que irse con la muerte cruzada, con el 95% de la gente diciendo que se largue. Esos son los resultados de las soluciones de ellos. Y ahora, 2025, lo mismo. Nos quieren meter a los ecuatorianos en lo mismo, sartén a cocinarnos en el mismo aceite. Otra vez, los mismos candidatos, la misma partidocracia, el mismo Consejo Electoral, las mismas leyes, y aquí estamos, en una nueva farsa electoral, señores, en un nuevo fraude electoral. Comencemos por el principio. El actual dictador, porque ya no es presidente de la República, él ha violado la Constitución varias veces, es un dictador, está de candidato a la presidencia de la República, violando la Constitución, porque la Constitución dice de manera expresa, y permítanme que lea esta textualmente lo que dice el artículo de la Constitución que está aquí en el documento. Dice que el presidente de la República debe encargar la presidencia al vicepresidente hasta el 2 de octubre. Y él no lo hizo. No lo hizo porque no le conviene, no le dio la gana, no le conviene entregar la presidencia porque tiene rabo de paja. ¿Qué dice el artículo 113 de la Constitución? Que esto debe quedar muy claro. No podrán ser candidatos o candidatas a elección popular. 6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de la candidatura. A la fecha de la inscripción de la candidatura. Las demás servidores o servidores públicos y los docentes, los demás servidores, el presidente de la República es el principal servidor público, las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas. Desde la fecha de inscripción de sus candidaturas. La fecha de inscripción, la última fecha de inscripción de las candidaturas en estas elecciones es el 2 de octubre. Esa fecha tenía que haber encargado la presidencia a la vicepresidenta de la República. Que yo no tengo nada que ver con esa señora,
que la escogió él, que dice que es una corrupta, que nos cuenta. Él la escogió, pero tenía que encargarle la presidencia a ella, y no lo hizo. Y en asociación ilícita entre el presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, registraron la candidatura de este señor. Eso es inconstitucional. Y eso, mi estimado doctor, creo que hay que elaborar una demanda de inconstitucionalidad de esa candidatura, con la demanda que estamos presentando, vamos a presentar en las próximas horas. Eso lo informará más adelante el doctor que preside la Comisión Jurídica, en el sentido de que él se ha arrogado funciones cuando dice que la vicepresidenta ya no es la señora Verónica Abad y nombra a otra vicepresidenta. Eso es un delito penal, que nosotros lo vamos a enjuiciar. Ahora, hay que ponernos de acuerdo en eso. Estamos redactando ya esa denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Entonces, señores, está viciada de nulidad el proceso electoral, porque esa candidatura no puede estar registrada, porque además está utilizando los fondos del Estado para su campaña, manipulando las leyes, manipulando todo. Aquí nos quieren meter a votar por ellos. Entonces esas soluciones de ellos no sirven. La nuestra propuesta de solución, que está redactada con detenimiento aquí y que puede ser mejorado, por cierto, aquí estamos para mejorar esto. ¿Qué dice? Que no podemos someternos una vez más a las patrañas de los gobernantes, que tenemos que ponernos de pie, que los hombres y mujeres patriotas del Ecuador tenemos que ponernos de pie para defender nuestros derechos políticos, para repudiar toda esta politiquería. ¿Y cómo lo vamos a repudiar? Tenemos un arma poderosa en la mano, que es el voto. ¿Qué es el voto? Y aquí debe quedar claro, los ecuatorianos tenemos derecho, unos a votar, votarán por uno de los 16 candidatos de la partidocracia, pero nosotros, gente consciente, también tenemos el derecho de no votar por ninguno de ellos. Por eso hemos planteado el voto nulo. No ahora, compañeros, lo venimos planteando desde el 2017, porque desde allá vienen nuestras convicciones profundas sobre el tema. Y votamos nulo en el 2017, votamos nulo en el 2021 y votamos nulo en el 2023 y ahora vamos a votar nulo en el 2025 como una expresión de protesta contra esta patraña que vive la República, pero al mismo tiempo como una expresión de propuesta, porque proponemos que con el triunfo del voto nulo, que en base al Código de la Democracia se determina que si triunfa el voto nulo, tienen que anularse las elecciones. Las leyes de ellos dicen anularse las elecciones para que hayan nuevas elecciones con nuevos candidatos de la misma partidocracia, para seguir en lo mismo. Nosotros no somos ese tipo de oportunistas que quieren aprovecharse de eso para ser candidatos a algo. No, señores, nosotros queremos algo diferente. Por eso hemos planteado que con el triunfo del voto nulo debe ir conjuntamente la propuesta de la inmediata convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo para sobre esa base dar un cambio a la vida del país. Eso nos lo permite el artículo 444 de la Constitución de la República y hemos presentado la documentación a la Corte Constitucional que ahora hay que ratificar los que estemos de acuerdo. Conclusión, compañeros, esto es lo que dice el documento. En resumen, una propuesta seria, una propuesta sana, una propuesta de verdaderas soluciones a la crisis del narcoestado fallido. Ponemos a consideración de ustedes entonces el documento, que entiendo que deben haberlo leído, estoy tratando de hacer una síntesis de eso, y vamos a abrir el debate para que tomemos las conclusiones y resoluciones y acuerdos a los que lleguemos el día de hoy. Yo renuevo a ustedes, mis estimados compañeros y compañeras,
Nuestro agradecimiento por vuestra presencia. Formulo los mejores votos porque en este debate, en esta discusión, saquemos las mejores conclusiones, no en bien de ninguna persona, de ningún grupo, en bien del pueblo ecuatoriano, en bien del pueblo del país, que necesita una nueva democracia y un nuevo Ecuador, que debe ser el fruto de nuestra inteligencia, de nuestra unidad, de nuestro trabajo. Muchas gracias, compañeros. Bien, abrimos entonces la participación de todos y cada uno de ustedes sobre este tema. Tal vez sería bueno poner un límite de tiempo, unos 5 minutos, no sé, dependiendo de las intervenciones de cada uno. Tienen la palabra, creo usted, doctora, no, yo no. Bueno, permítame primero saludarles al señor Moreno, mi amigo Joaquín, un gusto verte también, gente de lucha social, al Movimiento Libre Independiente del Ecuador, de los cuales están representantes de la provincia de Pichincha, a Wesley Merchan, que es un luchador igual en las calles sociales, Carlitos Torres, Carlitos Clever, el compañero Jorge Moreno, y al economista Escobar, un especial saludo porque viene desde la provincia de Guayas, que también es directivo del Movimiento Libre Independiente del Ecuador. El ingeniero Moreno tuvo la bondad de invitarnos a esta reunión, ya que muchos grupos y movimientos a nivel nacional estamos a favor del voto nulo en esta ocasión. Es primera vez en mi vida que daré mi voto nulo, ¿sí? Eso lo tengo súper claro. Los compañeros que están presentes es porque de igual manera estamos con el mismo pensamiento. Para hacer una convocatoria a nivel nacional para este tema, pues yo creo que era muy precipitado decir que sí va a ser una convención nacional, pero bueno, ya estamos aquí, porque para movilizar a nuestros líderes nacionales, pues ustedes saben que un día miércoles, día de trabajo en el sector agrícola especialmente, en las empresas, microempresas, muy difícil que la gente se pueda movilizar. Pero sin embargo, aquí está la directiva de Pichincha, de Guayaquil, está el señor Merchan, que es una de las personas también, está Martita, mi bella Martita, igual una líder del sur de Quito, y qué bueno verles, porque como digo, la unión hace la fuerza. No me gusta mucho hablar en redes sociales, pero mi lucha es constante por el país, no simplemente por un grupo, sino por el pueblo ecuatoriano. Voy a darle la palabra a nuestro gran amigo, el economista Johnny Escobar, de la provincia de Guayas. Gracias, doctora. Compañeros de la mesa directiva, un cordial saludo. Buenos días a todos y todas. Quisiera, antes de empezar esta disertación, agradecer a Dios por la oportunidad de tenerme acá junto a todos ustedes y también felicitarlos de manera efusiva por ese interés que ustedes muestran al estar aquí. Creo que todos tenemos ciertas actividades y hemos hecho una parte para buscar esos objetivos que nos conlleven a un mejor mañana, un mejor país para todos. Creo que es importante conocernos, presentarnos. Mi nombre es Johnny Escobar, soy profesor economista, una maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de México, otra maestría en Educación por Competencias en la Universidad de Guayaquil. Fui ex candidato para el Consejo de Participación Ciudadana, me posicioné en el casillero número 1. Con mi equipo de trabajo logramos 476 votos, supuestamente por el Consejo Nacional Electoral, que presentamos una demanda por inconsistencia en muchísimas actas donde, según nuestros cálculos, debimos haber sacado un puntaje de 1.200.000 votos. Pero ustedes saben cómo está el Consejo Nacional Electoral, es un ente muy coludido y creo que esa es parte fundamental de la problemática política y social que vive el país, que vive el Ecuador. Tengo 30 años de experiencia en entidades públicas y privadas, en los sectores estratégicos específicamente y en la banca pública.
he trabajado en los controles de procesos gubernamentales, sé cómo se mueve la corrupción del centro hacia afuera. Hemos estado luchando dentro de estas entidades porque existe un alto grado de corrupción en todas. No hay una donde usted ponga el dedo y no se haga pulso. Todas están coludidas. Entonces, compañero, creo que nos trae esto como un objetivo, y no quisiera ser repetitivo las palabras que el compañero Moreno ha disertado aquí sobre la situación del país, porque sería retórico, y creo que aquí venimos a unos objetivos muy claros. ¿Qué nos lleva el voto nulo? ¿Por qué queremos llegar al voto nulo? ¿Cuáles son las consecuencias que vive el país? Siempre en varios medios digitales que he intervenido, yo les he comentado que el Ecuador vive un problema de estructura. El problema no es de este gobierno, no es del anterior, no es del que se fue, es desde la vida democrática del país, que han venido en base a una estructura corrupta, una estructura corrompida, han venido manejando la cosa pública, porque todos representan a los mismos objetivos: llegar a privatizar las entidades públicas y favorecer a las 10 únicas familias que se han esquilmado los recursos del Estado y los han sacado a paraísos fiscales, para luego de lavarlos afuera, los traen para lo que estamos viviendo ahora, las pretensiones de comprar las empresas públicas. Entonces, compañeros, creo que debemos ser ya enfáticos y claros. Y quería hacerle una pregunta, señor Moreno, porque se me hace a mí un interín en el tema del voto nulo con la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Creo que nosotros, que manejamos el derecho, manejamos las leyes, sabemos que se va a producir un interín entre la Asamblea Constituyente, conforme al 444 de la Constitución, y el tema del voto nulo. Porque muchos me preguntan en ese interín, porque como hay un orden constituido, se va inmediatamente a llamar a otra elección popular. Entonces ahí se crea un desfase, posiblemente de 2 años. ¿Quién va a gobernar? Entonces ese interín es el que realmente nosotros tenemos que resolverlo para justificar la Asamblea Constituyente de plenos poderes, donde verdaderamente participe la ciudadanía, que sean desde los colegios, desde las universidades, que sean desde los colegios profesionales, que sea desde los gremios artesanales, que sea desde los pymes, de los sectores industriales, del sector agrícola, quienes verdaderamente sienten las necesidades y las falencias que tiene esta Constitución de 2008, garantista del delito y garantista del poder sobre el poder. Entonces tenía esa duda, que lo hemos conversado con algunos compañeros en la ciudad de Guayaquil. Vine aquí hace unos 2 o 3 meses, conversé con algunos compañeros que me hablaban sobre una junta civil militar. Tuvimos una reunión cerrada, un levantamiento popular, pero no está muy claro en ese interín quién va a gobernar bajo un gobierno democrático. Entonces creo que esa debe ser un tema de discusión, porque esas son las respuestas que tenemos cuando hablamos sobre el voto nulo. Entonces, por la premura del tiempo, le quiero dejar asentada esa interrogante para discutir entre todos y que todos tengamos el espacio para poder intervenir y, de ser el caso, pues poner nuestras inquietudes, ¿no? Porque para eso creo que hemos venido, para consolidar un solo concepto, y que todos, a partir de ahora, de las resoluciones que tomemos, comencemos a trabajar en la difusión del voto nulo, porque hay muchas estrategias. Gracias a la tecnología, no es muy necesario salir con 5.000, 10.000 personas, 8 personas, 50 personas a la calle. Tenemos esto, que esto llegue en 1 minuto a 50.000, 100.000 personas. Eso nos va a ayudar a posicionar el voto nulo, y es donde tenemos que empezar a trabajar. Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, lo que decía Laurita tiene mucha razón. Hoy es día miércoles, mucha gente trabaja, es imposible que
muchos compañeros de las provincias se movilicen, pero somos pocos, que eso necesariamente no demuestra desinterés, sino que la conciencia de cada uno de nosotros nos dice que nosotros vamos a difundir. Tenemos que de alguna u otra manera llevar este proyecto que realmente no tiene que tener un rostro. Todos somos este proyecto de voto nulo. Aquí tenemos que desprendernos de los egocentrismos, de quién sabe más y quién sabe menos. Todos tenemos que instruirnos a hacer un solo puño y velar porque ese 20% actual se haga 56% y se repita estas elecciones en base al Código de la Democracia y esta herramienta que nos da la Constitución, nos da el Código de la Democracia en su capítulo 8 sobre la eliminación o la declaratoria de nulidad de las elecciones, artículo 147, literal 3. Se anularán las elecciones si el voto nulo superare la cantidad de votos de los candidatas y candidatos de cada una de sus circunscripciones. Entonces, compañeros, no los canso más para que todos puedan intervenir y les deseo y auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Si me permite brevemente responder a la inquietud del economista. El punto, a mi modo de ver, llega a qué solución le damos a la crisis política del país, ¿no es cierto? Ellos dicen que la solución es ir a las elecciones, haya segunda vuelta, y en la segunda vuelta entonces hay que votar por uno de los dos que queden en la segunda vuelta. Ya vienen trabajando para decir, señores, que hay que votar, solo quedan dos opciones en la segunda vuelta. Yo digo, no, en la segunda vuelta van a haber tres opciones. Los dos finalistas que queden y el voto nulo, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, ya es una cosa importante, que hay que difundirlo ante la gente. Señores, si no ganamos en la primera vuelta, en la segunda vuelta nos vemos, por decir algo, Noboa, La González y el voto nulo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, si en la segunda vuelta gana el voto nulo, estamos hablando de lo que puede ser. Si en la segunda vuelta gana el voto nulo, se crea una coyuntura política especial, porque hay un repudio general de la ciudadanía a los dos finalistas, que ya no van a tener pues autoridad política, moral, para decir que son presidente de la República, porque en definitiva en ese momento se va a producir una anulación de la elección. Hasta ahí hemos llegado ya con un segundo paso del voto. Se anulan las elecciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué salida? La de ellos y la nuestra. La de ellos evidentemente es que, como dice el Código de la Democracia, hay que ir a nuevas elecciones con los mismos partidos, que presenten nuevos candidatos, esos mismos partidos, y volvemos a lo mismo, porque será una tercera vuelta del 2025, en donde tendremos que escoger entre los candidatos que ponga el Partido Social Cristiano, el Partido Correísta y los otros partidos, que van a poner seguramente gente de ellos mismos, porque así ha ocurrido hasta ahora. Entonces esa sería la solución de ellos. Nosotros insistimos, no señores, si gana el voto nulo quiere decir que la mayoría de ecuatorianos quieren algo distinto, algo nuevo. Y ese algo nuevo solamente puede venir desde la propuesta de la Asamblea Constituyente. ¿Quién va a gobernar? Dice en ese interín. Estamos hablando del mes de marzo y a mayo. No voy a gobernar hasta mayo. Se ha creado una coyuntura, estamos hablando de supuestos, se ha creado una coyuntura en la que nosotros decimos, no señores, no queremos seguir con la misma partidocracia y los mismos candidatos, queremos una asamblea constituyente y reclamamos que se convoque la consulta popular para la asamblea constituyente. Y eso dependerá también de qué dice el Consejo de la Corte Constitucional. Tenemos el documento que lo vamos a presentar en los próximos días, por sexta vez. Bien, sigo
cívico-sindical estamos hablando de supuestos, de posibilidades. En esas condiciones, ¿qué posibilidad se crea con la consulta popular? La presión. Tiene la presión del pueblo. A lo mejor decía en ese momento surge como alternativa la necesidad de un gobierno transitorio, civil-militar, si es que la crisis llega a ese punto, que han habido en la historia nacional circunstancias parecidas, en donde se han nombrado gobiernos transitorios. Si ahora nosotros creamos una coyuntura de esas características, bueno, o sea, termina su periodo, no puede estar el 25 de mayo ya, que se integre una junta civil militar con gente representativa de los diferentes sectores del país para que haga la consulta popular y sea la que encabece el proceso de la comprobación de la Asamblea Constituyente. Puede ser, es una alternativa. Veamos otra alternativa. Si a pesar de todo esto el voto nulo no gana, y gana uno de los dos que vienen manipulando, ellos sí se dan cuenta que se necesita una Asamblea Constituyente. Ellos sí se dan cuenta. Correa dice ya ahora que si ellos ganan van a convocar una Asamblea Constituyente. Ambos. Y que van a convocar una Asamblea Constituyente, ¿para qué? Para defender el Estado que ellos montaron. Es evidente. Entonces, si gana el candidato de Correa, convocan la Asamblea Constituyente, ellos manipulando todo para confirmar su Estado. ¿No es cierto? Y si gana Noboa, igual. Noboa será para su grupo. Pero ahí encaja una vez más nuestra propuesta, porque nosotros decimos, ya señores, nosotros venimos planteando Asamblea Constituyente. Entonces, si van a hacer una consulta al pueblo para una Asamblea Constituyente convocada por Correa o convocada por Noboa, entonces exigimos que se incluya nuestra pregunta con el estatuto electoral que nosotros hemos elaborado. Y en ese momento el pueblo ecuatoriano le damos una opción de escoger entre la Asamblea Constituyente de Correa y la Asamblea Constituyente del pueblo, o la Asamblea Constituyente de Noboa y la Asamblea Constituyente del pueblo. Estoy hablando de supuestos, de posibilidades. No sé si he podido responder la inquietud del economista. Bien, me pide la palabra el doctor Morales. Bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Un cordial saludo, muy afectuoso, y especialmente un agradecimiento para el ingeniero Jorge Moreno, que ha tenido la gentileza de visitarme e invitarme a ser parte, naturalmente, de este proyecto que se enfoca en la necesidad de darle al pueblo ecuatoriano una alternativa en las próximas elecciones. Sin embargo, de lo cual debe manifestarse que las cuestiones que están aconteciendo en el país, los sucesos que se están presentando, están haciendo variar nuestra realidad. Una realidad que efectivamente, como nos ha contado el ingeniero Moreno, se viene proponiendo desde el año 2017, es decir, vámonos al voto nulo para expresar el repudio popular a las diversas tendencias políticas, a las diversas agrupaciones políticas que son las que han venido gobernando el Ecuador, no desde hace 17 años, sino, como bien dijo el ingeniero Moreno, desde hace 40. Desde hace 40 años, desde 1984, el Ecuador se ha constituido como un Estado absolutamente oligárquico, porque ha gobernado la plutocracia en forma directa, es decir, con sus propios representantes, con sus propios miembros, con sus propios exponentes, como el ingeniero Febres Cordero, como el arquitecto Sixto Durán Ballén, que en paz descansen ambos, ¿no? Como el doctor Gustavo Noboa Bejarano, también, en lo personal, incluso hasta podemos decir buenas personas, algunos de ellos, ¿no? Pero ¿a qué intereses han representado esas personas? Y finalmente el doctor Alfredo Palacio,
que también fue un representante fidedigno de la plutocracia. Y naturalmente los otros gobernantes, Fabián Alarcón, el señor Bucaram, el doctor Maguad, ¿a qué intereses han respondido durante todos estos años? Les está hablando de una persona que votó por primera vez cuando cumplió los 18 años de edad en el referéndum del 15 de enero de 1978 y ha constatado junto con ustedes cómo el país ha ido fracaso tras fracaso, pese a las innumerables riquezas naturales, intelectuales, morales que posee tanto en su territorio como en su gente. Hemos constatado fracaso absoluto